Bien, buenas noches con todos los presentes. Le damos la bienvenida a esta actividad académica que se está organizando por el 39º aniversario de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera. Este taller, el cual lo hemos dedicado a la actividad acuícola, especialmente las especies amazónicas, eh, lo queremos desarrollar como parte de nuestros objetivos, el de incursionar cada vez más en la acuicultura desarrollada en la selva. En esta ocasión contamos con la magíster Mayra Alejandra Inostroza, que es egresada de nuestra casa de estudios de la Universidad Nacional del Callao. Tiene maestría en acuicultura de la Universidad Politécnica de Valencia. Cuenta con experiencia en manejo de sistemas de recirculación, en calidad de agua, en manejo alimentario de especies continentales. Además, presenta conocimiento y experiencia iniciales en sistemas de biofloc, en estanques de geomembranas, con la tilapia de Nilo. También, debido a sus estudios realizados en el extranjero, su campo de especialización se amplió a peces marinos, tales como Sparus aurata y Centrachus labrax. Bien, vamos a tocar el tema de la conferencia de este taller: lineamientos sobre la gestión productiva de especies amazónicos en la región de San Martín, donde viene elaborando la magíster Mayra Inostroza. Así que, sin mayor preámbulo, dejamos en la palabra a Mayra para que empiece con su disertación. Adelante, Mayra. Muy buenas noches con todos los participantes a este taller. Ante todo, agradecerle al profesor Quesquén, que es un profesor que lo conozco ya buen tiempo. He trabajado mucho con él en mi etapa universitaria y le agradezco mucho por la invitación en esta ocasión. Bueno, vamos a comenzar con la palabra lineamiento. ¿Para qué significa lineamiento? Es la descripción de etapas o fases o pautas que son necesarias para desarrollar cierta actividad y tareas específicas. Entonces, para este taller, las pautas vamos a tocar las pautas para una gestión productiva de las especies amazónicas que se vienen trabajando en la región San Martín. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Como pueden observar en la diapositiva, entre las principales especies, en el último informe que se ha dado en el Anuario Estadístico de la Pesca y Acuicultura del 2020, se viene visualizando al paco dentro de las principales especies cosechadas. O sea, si bien no conforma uno de los máximos en la tridente, que es el trucha, concha de abanico y langostino, es una especie que ya ha cobrado renombre del 1.5% de la producción total. Ahora, ¿por qué no tomamos en cuenta tilapia dentro de este taller? Porque tilapia es una especie introducida y no es especie netamente amazónica nativa para nosotros, para la región San Martín. Pero si podemos visualizar, la tilapia ha ido disminuyendo con el tiempo en un 3%, mientras que el paco ha ido aumentando en su producción a un 15.7%. Siguiente diapositiva. Siguiente. Para nosotros, para la región San Martín, los principales valores registrados en cosecha de especies amazónicas son el paco y la gamitana, netamente. Son en el 2020, los valores fueron de 305 toneladas y 779 toneladas métricas respectivamente. Sin embargo, la producción de la región San Martín desde el año 2011 presentó diferencias entre estas especies. Siguiente diapositiva, lo vamos a poder visualizar. Por favor, la siguiente.
Siguiente diapositiva. Entonces, si ustedes observan en esta tabla que se extrajo del anuario estadístico, podemos ver que ha habido un cambio entre el 2011 y el 2020. Si bien la gamitana para el 2011 tenía una producción de 7.69 toneladas, 183.11 toneladas, para este año 2020 ha aumentado a 305 toneladas. Sin embargo, si podemos observar abajo, el Paco de 6.84 toneladas ha aumentado a 700.79 toneladas métricas. Esto se puede ver a varios factores, pero principalmente es a la demanda del mercado de la región, e incluso de las provincias que tienen un comportamiento diferente. Como vamos a ir avanzando en las siguientes diapositivas, van a ver que el mercado o la aceptación de ciertas especies va creando una gran diferencia. Inclusive el trabajo que viene desarrollando la región San Martín sobre el consumo de especies nativas es fuerte, y los problemas de escasez de carne de tilapia ha hecho que la alternativa, tanto el Paco como la gamitana, aumente en lo que es la demanda. Siguiente diapositiva. Entonces, si ustedes pueden visualizar, ese es extraído de la RENIA. Para el año 2021 se consiguió una producción de 320 toneladas métricas, las cuales todos fueron directos a ventas internas, no solamente se distribuyó en la región. Sin embargo, la siguiente diapositiva. Siguiente. Sin embargo, en la cuestión del Paco, la producción para el 2021 ya no fueron 960 toneladas métricas, que superó tremendamente a la gamitana. Sin embargo, si ustedes pueden observar, ambas gráficas muestran una tendencia a elevar el consumo de ventas, la evolución de las ventas internas dentro de nuestra región. Siguiente. Entonces, si bien les mencioné en un inicio que el Paco y la gamitana es una de las especies que vienen desarrollándose muy fuertemente y elevando su cosecha, sus valores de cosecha, sus valores de producción, perdón, el paiche actualmente para el año 2018, no hubo registros de producción. Pero si comparamos en el año 2019, este número registró 5 toneladas para el año 2021, por lo cual el impulso en producción de esta especie se viene desarrollando entre los acuicultores, porque existe una demanda en el mercado interno. Sin embargo, no producimos semilla de paiche. Las fuentes de abastecimiento de algunos acuicultores que vienen desarrollando la actividad se abastecen de la región de Iquitos. En el mercado interno, el peso comercial que nosotros venimos manejando es de 10 a 12 kilogramos, con un costo de 40 a 50 soles el kilo. Pero hoy en día se viene promoviendo fuertemente desde parte del CITE Acuícola Pesquero Huachillacu la venta de un paiche de 5 a 6 kilos, pero para un mercado específico que es el mercado de hoteles, restaurantes y catering, un mercado Oreca, por su calidad de carne, pero tiene un tipo específico de presentación a comparación, porque el paiche de 10 y 12 kilos es una carne un poco más grasa, que se presta mucho para lo que es parrillas, otros tipos de presentaciones. En cambio, la carne de paiche de 5 a 6 kilos es un poco más consistente, que te permite, por ejemplo, acá un ceviche o una hamburguesa y cosas así. Entonces, la promoción de parte de otras instituciones que vienen articulando con la región San Martín es muy fuerte. Por tanto, se viene abriendo un tipo de mercado específico para el paiche en nuestra región. Siguiente. Entonces, pero si nos enfocamos netamente en nuestros acuicultores, podemos observar que para el presente año se han otorgado más de 1.490 concesiones para el desarrollo de la actividad acuícola, ocupando el tercer puesto después de la región de Amazonas y Loreto. Sin embargo, es necesario que les mencione, en esta gráfica comprende a los areles, amipes y amijes. Areles que son acuicultura de recursos limitados,
las amigas a medianas y pequeñas empresas y las amigas medianas y grandes empresas. Siguiente. Entonces, si nos centramos dentro de esta gráfica en el año 2020 hasta la actualidad, vemos que en estos últimos años se han otorgado casi 865 concesiones, que es un poco más de la mitad de lo que se registra en total de 1.499 concesiones. Y es para el desarrollo de la actividad acuícola en la región. Pero ¿y esto a qué se debe? Siguiente. Como podemos observar, ahí es una gráfica esta los traje de la página de la RANEA, del catastro de Acuícola Nacional. Si pueden observar, toda esa es la región San Martín. Comprende las provincias de Rioja, Moyobamba, Mariscal o Juanjuy, que es su principal, Tocache, Uchiza y otras provincias que no los mencioné, solamente tomé los referentes. Como ustedes, disculpen, no, siguiente. Ya. ¿Puede dejarlo ahí, por favor? Ya. Entonces, como ustedes pueden observar, los rombos a colores azules van a pertenecer a los amijes, los rombos colores marrones van a pertenecer a los amipes y los verdes a los areles. Como ustedes pueden observar, ahí en la región San Martín no se registra hasta el día de hoy, hasta la actualidad, ningún amije. Todos son de son de acuicultura de micro y pequeña empresa, hasta los acuicultores de recursos limitados. Entonces, prácticamente podemos decir que las concesiones están comprendidas en su mayoría por osareles, los cuales desarrollan una actividad de niveles extensivos, prácticamente de manera exclusiva o complementaria a personas naturales que no están netamente involucrados, o sea, que tienen otras actividades y la actividad de la acuicultura es una actividad adicional y por lo general solamente cubre la canasta básica familiar, ¿no? Y en muchos casos no son desarrollados por personas técnicas o capacitadas o con experiencia, sino son netamente un manejo más familiar, ¿no? Y es realizado principalmente se realiza principalmente para el autoconsumo y el autoempleo. Las producciones anuales del AREL no superan las 3.5 toneladas brutas. Si ustedes pueden observar la zona de Tocache, que está comprendida en su mayoría por Areles, Uchiza, Juanjuy, todas esas zonas tienen una mayor concentración de areles. Entonces, esto es lo que quiere decir que en la mayoría de ellos no supera a las 3.5 toneladas brutas anuales. Lo que nos conlleva yo he estado, por parte del trabajo que vengo realizando del proyecto de inversión pública para ITP en la región San Martín, nosotros brindamos capacitación y asistencia gratuitas a los agricultores. Entonces, de forma articulada llegamos a ellos por otras instituciones para brindarles las asistencias. Entonces, he tenido la oportunidad de visualizar que esas empresas areles por lo menos no comprenden más de 4 estanques. Entonces, es muy bajo sus niveles de producción. Por el contrario, si vemos la producción de areles no supera muchos de ellos no alcanzan a tener 2 o 4 estanques, por lo cual no solo el cultivo de paco y gamitana, en su mayoría ellos desarrollan un cultivo de tilapia. Y otra parte están los amipes, de la acuicultura de micro y pequeña empresa, desarrollada mediante cultivos a nivel extensivo, semi-intensivo e intensivo. Práctica netamente por personas naturales, a esto ya involucra a unas personas jurídicas. Entonces, ellos no superan los 150 toneladas brutas. Si podemos visualizar en la gráfica, la mayoría de amipes se desarrolla entre la zona de Moyobamba y Rioja. O sea, y ahí ya podemos observar una distribución en las capacidades que tiene cada provincia, ¿no? Dentro de la región San Martín para el desarrollo de la actividad. Siguiente, una más, por favor. Entonces, si queremos, no, anterior.
Si queremos resumir todo esto, cómo nos estamos manejando actualmente, la acuicultura de micro y pequeña empresa es el 21.75% de las concesiones otorgadas, mientras que la acuicultura de recursos limitados ocupa el 78.25%. Siguiente. Todo este catastro, todo este seguimiento a los areles, a MIPES, identificar acuicultores, ha sido un trabajo principalmente exhaustivo de la región del gobierno regional de San Martín, mediante sus proyectos del PIP Amazónico, PIP Tilapia y PIP Proyecto Trucha, que trabaja en forma articulada con instituciones que le vienen apoyando para llegar a productores y establecer mercados. Siguiente. Las instituciones que vienen actualmente trabajando fuertemente en la región San Martín es el sitio acuícola pesquera Huachillaco, el cual brinda asistencias y capacitaciones en transferencias de tecnología para el mejoramiento de las unidades productivas. El PENIPA, que brinda prácticamente fondos o beneficia al desarrollo de proyectos en la región de vida, que trabaja fuertemente en la región de Alto Huallaga, en lo que permite a los acuicultores tener fondos para desarrollar la actividad, más que todo para establecerlos como cooperativas o asociaciones. Sanipes, que apoya bastante al gobierno regional de San Martín para lo que es habilitaciones sanitarias de las unidades productivas. Pondepes con el préstamo y YAP con asesoramiento en producción, tecnología, y a comer pescado con identificar, entrar fuertemente a los mercados. Siguiente. Siguiente. ¿Aló? Ok, muchas gracias. Entonces, con respecto a los componentes básicos para iniciar una actividad acuícola, el que se tiene que tomar en cuenta son 5 principales, que es el sistema de producción, aspectos económicos, nutrición, alimentación, reproducción y genética y sanidad y patología. Estos 5 pilares son fundamentales para un desarrollo adecuado de la actividad, porque el aspecto económico involucra mucho para orientar básicamente al agricultor cuáles son sus posibilidades y accesibilidades en su mayoría. O sea, nos ha tocado bastantes en las asistencias técnicas, presentaciones, gente que quería desarrollar una actividad acuícola, colocar pues 2 equipos a uno, ¿no? Pero sin embargo, no se tiene un análisis de costo y beneficio de la incorporación de ciertos paquetes tecnológicos, como es el caso que se viene desarrollando en RAS, Bioflow. Por esto, en este aspecto, prácticamente la región o las instituciones vienen desarrollando un trabajo arduo, por ejemplo, en lo que es sitio acuícola pesquero Huachillaco, en lo que es protocolos de manejo en sistemas de recirculación para especies amazónicas, ¿no? Digamos, está bien. Hay varios que nos informan de que por qué un RAS es altamente costoso. Sí, pero lo que pasa es que si no existe un análisis de costo, no se sabe exactamente si se puede o se debe incorporar. O sea, por el PENIPA nos hemos identificado varios proyectos que han quedado en el aire instalando sistemas de recirculaciones sin generar ningún tipo de utilidades. Entonces, nosotros como CITE venimos trabajando en lo que es RAS, en sistemas de recirculación, y por el contrario, de forma, digamos, haciendo lo que nosotros no hacemos es el gobierno regional, mientras las estaciones pesqueras que vienen desarrollando fuerte en lo que es identificación adecuada de aireación y biofloc, ¿no? Entonces, de alguna manera, desarrollamos tecnologías muy, muy separadas con la finalidad de poder brindar la asistencia y la transferencia tecnológica adecuada para nuestros acuicultores de la región. Siguiente. Siguiente. Profesor Quesquén, siguiente. Lidia lo tiene ahorita. Lidia, por favor, siguiente. Gracias. Entonces, todo
para un buen inicio del ciclo productivo es necesario enfocarnos en lo que es la primera fase, que es la fase de manejo de planteles de reproductores para la producción de alevinos de especies amazónicas, ¿no? ¿Por qué es fundamental esto? Porque la calidad de alevinos va a determinar un buen crecimiento, va a ser uno de los determinantes para un buen crecimiento y una disminución de mortalidad. Si bien es necesario recalcar que existen otros factores que pueden influenciar de alguna medida, la producción de semilla es clave, ¿no? Y como vamos a ver, hay puntos muy marcados en lo que es la producción de alevinos de Paco y Gamitana, por la cual de alguna manera limita lo que es la producción anual de esta especie o establecerle un programa de producción anual, porque carecemos en ciertas etapas, en ciertos meses del año, los alevinos. Siguiente. Entonces, las principales especies, como mencionamos en las diapositivas anteriores, es el Paco y la Gamitana. Es necesario identificarlas, estas especies, ya que debido a su forma, muchas veces son confundidas, inclusive acá en la misma región. En caso de la gamitana, tiene un cuerpo y un área ventral de la cabeza de color rojiza, de color rojo, aletas alinas con tonalidades rojizas y aleta caudal con banda terminal negra. Mientras que el Paco tiene la aleta adiposa corta con radios osificados, ¿no?, en los adultos, y los huesos operculares son un poco más anchos. En esta especie, bueno, podemos observar los huesos operculares son angostos y con una mancha negra en las aletas. Siguiente, Lidia, por favor. Entonces, demanda del mercado. ¿Qué nos demanda el mercado? ¿Qué nos demandan los productores o la gente que se dedica a la etapa de engorde? Entre las principales demandas del mercado se tiene la calidad de la semilla y el costo. Si bien existen casos de diferencias en costo, en homogeneidad y todo esto, se asocia mucho al manejo durante la producción de alevinos, porque veremos en las siguientes diapositivas, si se realiza un buen manejo desde el inicio de los reproductores, se puede obtener hembras, digamos, de alguna manera sincrónicas o con desove similar, ¿no? Pero en los costos es fundamental. Justo ayer entré a la exposición de mi compañera Cintia Ho, y hubo un comentario que mencionaron sobre los precios, ¿no?, a los que puedan acceder los acuicultores, ¿no? Lo mismo sucede acá en la región San Martín. En el cuadro que ustedes pueden visualizar delante en la diapositiva, pueden observar que el Paco y la Gamitana en una institución pública está costando entre 170 a 180 soles el millar, mientras que en empresas privadas el costo está oscilando entre 200 a 220 soles. Esta oscilación se debe, por ejemplo, a un desabastecimiento de la semilla y el aumento del precio un poco aumenta, pero no es demasiado. Entonces, si bien se genera cierta competitividad en cuestión de precios, lo que se ha visualizado acá es que las cantidades de producción no son tan altas. O sea, lo que hay un desabastecimiento con el tiempo que vamos a llevar de semilla. Para el año pasado, por ejemplo, en zonas de que fuimos en Tocache, Uchiza, donde consumen Paco y Gamitana, sobre todo especies amazónicas, hubo un desabastecimiento en semilla, o sea, no accedieron, inclusive hacen su pedido con anticipación para poder alcanzar una cantidad de alevines que necesitan para sus estanques. Si no lo tienen que buscar una alternativa, y en esa alternativa es tilapia, por ejemplo. La zona de Tocache y Uchiza, como vamos a ver más adelante, ellos no son consumidores principales de tilapia, como es en el caso de Rioja, Moyobamba y Nueva Cajamarca. Entonces, en esa parte, de alguna manera, a pesar de los costos, todavía existe una demanda que necesita ser satisfecha. Siguiente. Lidia, por favor, siguiente. Ya, ahí nomás. Entonces, ¿por qué
¿Por qué ese desabastecimiento de semilla? ¿Por qué el acuicultor no puede abastecerse todo el año de semilla? Simple, porque el paco y la gamitana tienen épocas naturales y épocas no naturales. Por lo general, las épocas naturales son entre octubre y febrero, y las épocas no naturales van desde marzo a septiembre. Entonces, lo que les impide al acuicultor es abastecerse de alevinos todo el año, por el que el incremento de la producción y la demanda del mercado es el desabastecimiento, de tal en los meses de marzo a septiembre, lo que conlleva que se complica establecer un programa de producción mensual todo el año. Podemos observar en el Excel el número de hatcheries que si bien tienen permiso para la producción de alevinos de especies amazónicas, hablamos de los formales. Los que pueden mover ahí son los formales, los que se han identificado los formales, han llegado al punto de no abastecer en el mercado en su totalidad. Otro punto es la implementación de la metodología empleada para la producción de paco y gamitana. Estas especies pueden madurar en estanques de tierra, mas no pueden realizar el desove en tal. Por lo tanto, deben ser inducidos, o sea, tienen que haber una metodología de inducción para obtener las ovas. Entonces, si ustedes vieran en el catastro, pueden identificar todas las empresas que han tenido las concesiones de todos los, obtienen la concesión de todos. La mayoría de los acuicultores, cuando sacan una concesión acá en la región, sacan de todo, sacan de paco, gamitana, boquichico, camarón, tilapia. Si bien no lo desarrollan, pero tienen la concesión. De la diapositiva podemos identificar, dejamos de lado las públicas, vamos con las privadas, que son las principales acá en la región, que es la Piscifactoría Mago, que produce tilapia, Fish Aquaculture, que produce paco y gamitana, tiene producción de paco y gamitana y tilapia, Genética, que produce tilapia, El Gran Paso, que también tiene producción de tilapia, pero también tiene manejo, creo, de ejemplares para la producción de paco y gamitana, esa parte no estoy muy segura, y la Acúcula Alto Mayo, que también produce tilapia. Entonces, solamente en la producción de, identificar paco y gamitana son muy pocas entidades privadas, la mayoría es entidades públicas. Por ejemplo, tenemos a la Amazonía peruana, el IAP, las estaciones pesqueras del gobierno regional de la Huachillacu, Uchisi y Marona, y el otro que tenemos es el Instituto de Desarrollo y la Paz de la Amazonía, ¿no? que producen semilla de paco y gamitana. Siguiente. En esta diapositiva ustedes pueden observar un resumen en el manejo del plantel de reproductores. Entonces, vamos a enfocarnos en paco y gamitana. La madurez sexual de ellos alcanza sobre los 4 años. Aproximadamente para esos años están pesando su peso superior a 5 kilos. El número de puestos de paco y gamitana es una puesta durante eventos de lluvia naturales, ¿no? Lluvias, y el número de huevos de hembra para hembra de paco es de 500,000 y de hembra de gamitana es aproximadamente 1,000,000. Va a depender mucho de la edad de la hembra y el peso. La relación sexual, por ejemplo, para el ITPA, que es una institución pública que le mencioné anteriormente, ellos producen de una hembra por un macho, pero también hay una relación de una hembra por 2 machos. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros determinar la viabilidad de nuestros reproductores con el tiempo? O sea, mantener nuestros reproductores adecuadamente. Es fundamental el acondicionamiento. La densidad que se maneja actualmente es de 0.3 kilogramos de reproductor por metro cúbico. Un reproductor de 5 kilos ocuparía un 15 metros cúbicos. Esto es lo que nos identifica, o podemos decir, que aproximadamente en 500 metros cúbicos nosotros estamos ocupando un aproximado de 34 reproductores. Y en 1000, que es el doble, 1000 metros cúbicos, estamos ocupando aproximadamente 68 reproductores. Entonces, ¿es fundamental manejar una buena densidad de carga? Sí, para evitar el estrés en el animal, ¿no? El reproductor debe tener una estantería muy tranquila, y sobre todo es la alimentación con el extruido. Actualmente se viene trabajando con extruidos de 25 a 35% de proteína, principalmente para post-desove, ¿no? Después que la hembra ha desobado,
para recuperarla. Y las tasas de alimentación que se manejan es entre 1 a 2%. La renovación del agua es el 50% interdiario. Siguiente diapositiva. Siguiente línea, por favor. Lidia. Siguiente diapositiva, por favor. Parece que tiene problemas técnicos, pero ahorita lo resuelve. Ya, entonces, empleamos principalmente las infraestructuras para un manejo, para los reproductores. ¿Qué tipo de infraestructura nosotros utilizamos? ¿Cuál es su dimensionamiento? Normalmente se utiliza entre 300 a 1000 metros cuadrados. El perfil del estanque es siempre en U, ¿no? De tirante de agua promedio estamos trabajando entre 1.5 metros. De preferencia, que tenga una facilidad de abastecimiento de agua para los recambios del 50% interdiario, ¿no? Entonces, una adecuada disposición de la infraestructura para reproductores nos permitirá optimizar un uso de los estanques, estabular los reproductores para en épocas de desove y post-desove, para la etapa de descanso, realizar una evaluación interdiaria rápida de los reproductores como si están en maduración o todavía necesitan más tiempo, permitir identificar reproductores con mayor rendimiento, ¿no? De alguna manera se puede asincronizar los reproductores hembras, no necesariamente en un ISO, no todos te van a madurar igual, parejo, pero de alguna manera tienes la certeza que la mayoría de tus reproductoras, si las echas de sobar tal fecha, la siguiente puesta estén maduras al mismo tiempo, casi al mismo tiempo. Permitir durante el manejo no estresar al animal, solo al lote de interés y no a toda la mayoría de la población. Entonces, siguiente diapositiva, Lidia, por favor. Lidia. Lidia, por favor, siguiente diapositiva. Entonces, la evaluación de reproductores de hembras y paco y gamitana. A ver, si bien hemos mencionado que los meses de puesta son entre octubre y febrero, es necesario, primero se le hace una visualización de manera externa, ¿no? Tiene que tener ciertas características como abultamiento del abdomen para identificar que hay una maduración gonadal. Tienen el ovioducto un poco caído, colgado y de la papila rojiza dilatada, ¿no? Y se observa que las costillas y flacidez en las partes cercanas al ovioducto. Para cuestión de los machos, se le hace una leve presión abdominal y si hay presencia de líquido seminal muy blanquecino, son aptos para la reproducción. Siguiente diapositiva, Lidia. Entonces, digamos, con lo que estamos visualizando, la hembra ya estaría totalmente dispuesta para realizar una inducción. No necesariamente. Lidia, por favor, siguiente diapositiva. Lidia, por favor. Mira, se estoy demorando porque está encargado. Creo que tienen problemas. A ver, por favor.
Entonces se hace la extracción de las muestras de óvulos. ¿Con qué finalidad es esta extracción? Es con la finalidad de ver, digamos, el movimiento, la migración del núcleo hacia la parte externa. Entonces, para esto utilizamos la siguiente metodología. Estas fotos fueron, el autor es el biólogo Carlos Hernán Fonseca del IPA, con el que con el CITE ha venido trabajando fuertemente en lo que es el proyecto. El proyecto es que se ha realizado experiencias en la producción de alevinos de peces amazónicos en el marco de un proyecto CIA de un PENIPA. Entonces, ahí lo primero que se realizó es utilizamos una manguera y jeringas por cada reproductor que estaba mojado, insertamos suavemente en el ducto de evacuación de los óvulos, ¿no? Como pueden ver en la imagen número 2, al sentir un ligero tope con la punta de la manguerita, empujar ligeramente y hacemos una presión por 2 centímetros para sacar 2 centímetros cúbicos de muestra de óvulos. Lo retiramos la manguerita, se colocó en una placa Petri, como lo pueden ver en la 3, y se observaron la forma y la uniformidad del tamaño, básicamente. De ahí, en el número 4 pueden observar la posición de los núcleos céntrico o excéntrico. Esto lo vamos a observar en la siguiente diapositiva más claro para explicarles. Por favor, la siguiente diapositiva. Entonces, ¿por qué ver dónde está o sea, qué grado de migración tiene el núcleo con respecto al óvulo? Nos va a permitir tomar ciertos criterios para ver si la hembra puede ser inducida o no. Lo primero es que los óvulos heterogéneos, lechosos, enracimados y núcleos céntricos. Por ejemplo, el número 1, el núcleo está céntrico. Entonces, lo que nos quiere indicar que es un núcleo, que es un óvulo que está todavía inmaduro. Si bien alcanzado la madurez, está digamos, abultado el vientre de la hembra, todavía tiene ciertos porcentajes de inmaduros. Pero si en ese muestra que tú has tomado tienes un mayor porcentaje de excéntricos que son maduros, entonces quiere decir que puedes inducir a la hembra, que existe una probabilidad más del 50% que las hembras puedan tener ya óvulos aptos para ser fertilizados, ¿no? Otro criterio que podemos tomar es en los óvulos atrésicos y núcleos pegados a la membrana o zona polar, también se tomarían, pero si estuviera un menor porcentaje, ya son óvulos sobremadurados, ¿no? Y los óvulos lechosos con presencia de granos y sangre enracimados, esos no se seleccionan netamente, o sea, ni los inmaduros ni los enracimados. Ahora, dentro de una muestra, ¿puedes encontrar todo junto? Sí, hemos observado varias muestras en un trabajo que hemos hecho con ALIPA, varias muestras, pero hemos tomado las hembras que tenían más del 50% de óvulos maduros, ¿no? O sea, no todos están completamente maduros, puedes encontrar inmaduros, puedes encontrar sobremaduros, pero lo que sí no se selecciona netamente si observamos sangre, grumos de sangre, entonces la hembra es totalmente descartada. Siguiente diapositiva. Entonces, vamos al proceso de inducción de los reproductores. Primero establecemos una unidad de reproducción, que es un tanque de tratamiento hormonal. Los materiales son diversos. Ahí encontramos de fibra de vidrio, madera forrada con plástico o cemento. Las dimensiones pueden variar. Generalmente, para el trabajo que se hizo con el IPA, era 1 metro de largo por 80 centímetros de ancho y 80 centímetros de alto aproximadamente. Los caudales, se recomienda que sean caudales constantes, de entre 5 a 7 litros por minuto aproximadamente, y en ocasiones, para evitar las caídas de oxígeno durante la madrugada, porque son flujos de agua abierto, no son aguas tratadas, ¿no? Se suministra aireación. El tipo de hormona comercial puede ser el EPC, de origen natural, el gestal, el conceptase o conceptal también, depende de la marca que encuentres en el mercado, que son de procedencia sintética también.
Y la determinación de dosificación. Hay dosificaciones que se hacen de una sola dosis para hembra y hay de 2 dosis. Para la región San Martín se maneja para la hembra 2 dosis, para eventos no naturales, digamos. Entonces, nosotros la primera dosis se le suministra 10% de la dosis total y en la segunda dosis se le suministra el 90% de la dosis total. Este porcentaje puede variar. Hay gente que trabaja entre 10 a 20% para una primera dosis y en 80 a 90% de la segunda dosis. Pero sí o sí hay un periodo de tiempo entre la primera dosis y la segunda dosis que se debe esperar. Es entre 11 y máximo 12 horas. La aplicación de la hormona es vía intraperitoneal, es decir, va debajo de a la altura de la aleta corporal, ¿no? En forma perpendicular al cuerpo del pez. Cuando ingresa normalmente la aguja del inyectable, que se le va a suministrar la hormona, tiene que ser suave, o sea, no tiene que encontrar estructuras óseas ni musculatura fuerte para que entre tranquilamente el inyectable. Nos ha pasado ocasiones que por una mala aplicación o de repente también por una, por una hembra que no ha sido apta, la hembra se ha perdido reproductores. Entonces, es necesario tener cierta grado de práctica para realizar la aplicación de la hormona. Las jeringas que se emplean son de 3 a 20 mililitros, ¿no? Son unas jeringas hipodérmicas. Siguiente. Ni idea. Ok, muchas gracias. Entonces, la adición de la hormona a fin de desencadenar, la finalidad única es desencadenar la maduración final del gameta, o sea, desovar. O sea, que la hembra esté completamente dócil para desovar todo. Entonces, como le dije, podemos usar el acetato de brucelina, que es el conceptal, que es la marca, ¿no? También está el conceptase, que viene en presentación netamente líquida y en el mercado, el conceptal en el mercado, una botellita de 10 mililitros está costando aproximadamente entre 60 a 70 soles, ¿no? Acá lo encontramos a ese precio. Entonces, las hembras, separamos hembras y machos. Las hembras se les suministra 2.6 mililitros por kilogramo de peso, lo que quiere decir... Entonces, lo que quiere decir que esos 2.6 kilogramos por pez, lo que pesa la hembra, ¿no? Se va a dividir en 2 dosis. Por ejemplo, este del 20-80%, como le mencioné en la diapositiva anterior, es lo que se aplica para lo que aplicó la IPA, ¿no? Y en los machos solamente se aplica una sola dosis, de 1 a 2 mililitros por kilogramo de peso. Ahora, existe otro tipo de edición de hormona para la maduración final. Sí, está el extracto pituitario de carpa. Ahora, si pueden ver ahí, está en miligramos. Lo que pasa es que hay una presentación y existe una presentación de hipófisis de carpa en miligramos. Que una botella de 1 gramo cuesta aproximadamente entre 400 a 500 soles. Y es más efectiva en gamitana. Entonces, por cuestiones de precio, básicamente se trabaja más con la conceptal. Ahora, ¿se puede realizar hipófisis de carpa? Sí. Pero para este trabajo que se realizó, para la información que se pudo extraer, nos resultó más factible adquirir la conceptal. Pero de todas maneras lo puse ahí como referencia. En las hembras 5 miligramos por kilogramo de pez se le aplica en 2 dosis, 20 a 80% de la segunda dosis. Y en los machos 2 miligramos por kilogramo de pez, 50 la primera dosis y 50 la segunda dosis. Siguiente, por favor. Anterior. Ajá, más. Ya, ahí. Gracias, Lidia. Entonces, el peso de reproductor de la hembra por kilogramo por dosis hormonal. Por ejemplo, pongamos acá. La conceptal dijimos que es 2.6 mililitros por kilogramo de peso de pez. Entonces, vamos a aplicar 2 dosis. La primera dosis un 20% y la segunda dosis un 80%.
Entonces, quiere decir que si nuestra hembra pesara 5 kilogramos por 2.6 mililitros, tendríamos que aplicar 13 mililitros, pero ese 13 mililitros tendría que dividirse en 2 dosis. El 20% de 13 mililitros tendría que aplicarse en la primera dosis y el 80% de 13 mililitros en la segunda dosis. En cambio, para el macho reproductor, la conceptual es entre 1 a 2 mililitros por kilogramo de pez vivo. Entonces, hemos tomado acá para esta presentación la mitad, el promedio. Entonces, para un 5 kilogramos que te puede pesar aproximadamente un macho, no necesariamente ese peso, se le suministra 1.5 mililitros por cada kilogramo de peso. Entonces, quiere decir que vamos a aplicar un 7.5 mililitros, solo en una dosis. Siguiente. Entonces, una vez que nosotros hemos aplicado la primera dosis, hemos esperado sus respectivas 12 horas para aplicar la segunda dosis. A partir de la segunda dosis nosotros observamos, nosotros pues, empezamos a tomar como referencia las temperaturas. ¿Por qué? Nosotros hacemos un seguimiento de horas grado. La tabla que ven ahí es una tabla extraída del trabajo del biólogo Carlos Hernán Fonseca, ¿no? Como referencia. Ahí hubo un ligero error que lo borré antes. A la altura de las 0 horas, ahí dice la hora 0, ¿no? La hora 0 se realizó a las 6 horas se realizó y comenzó la dosificación de la segunda dosis, ¿no? Y a esa hora se tomó la temperatura y era 27.2. O sea, ahí lo borré para poner 27.2, pero no me salía porque la realidad es que ahí debería medirse 27.7, porque le voy a explicar ahorita. Si analizamos la segunda hora, ¿no? La hora 1, sale a las 7 horas, lo cual es 27.3, o sea, la temperatura a esa hora ha sido 27.3. Entonces, la sumatoria de 27, y entonces el grado hora vendría a ser la adicional de la temperatura anterior. Por favor, Lidia, un favor. Puedes minimizarlo y sacarle ese, porque yo le iba a colocar un número correcto ahí. Ahí se cometió un error en esta tabla. Sí, sácale eso, por favor. Hay un parche ahí. Arriba al costado de 6 horas. Al costado de 6 horas, al costado, hay un parchecito blanco, no lo vas a ver, al costadito. Al costado, por favor. Sobre 27.7, Lidia. Sobre 27, ajá, exacto. Sácalo, bórralo, por favor. Ya, ahora qué, ahora sí. Lo que pasa es que quiero que observe, por favor. Entonces, ya. Entonces, a la primera hora, a las 6 horas, que es nuestra hora 0, se tomó un registro de 27.7. No es 27.2, es 27.7. Lo que quiere decir que a la siguiente hora, que es la hora 7, se tomó la siguiente temperatura que es 27.3. Pero los grados horas que ya pasó es la temperatura anterior, que sería 27.7. Si seguimos mirando la segunda hora, que es la hora 8, que es la segunda hora de la aplicación de la dosis, ¿no? Ya sería, a esa hora se tomó una temperatura de 27.3. Pero ya tenemos un grado acumulativo horas de 55, que es la sumatoria de 27.7, que debería ser el primer número de temperatura que se tomó a la hora 0, más la 27.3, ¿no? Entonces, el acumulativo de temperaturas nos da 55 grados hora. Y si seguimos continuando, la siguiente es en la hora 3, en la hora 9, nosotros ya tomamos una temperatura de 27.7 nuevamente, lo que nos indica que tenemos un grado acumulativo de 82.7, que es la suma de 55, que ya teníamos acumulado, más las 27.3 grados, que es de la hora anterior. Entonces, si nos observamos ahí, prácticamente los grados horas es la sumatoria de las temperaturas acumuladas después de la segunda dosificación de la hormona. Por tanto, ¿por qué es importante eso? Porque a nosotros nos da un aproximado que
cuando el desove está por la hembra de la gamitana por desovar, cuando los grados horas están entre 220 más menos 20 grados hora. O sea, ya observamos ciertos óvulos, ¿no?, dentro del estanque que están empezando a botar. En el caso del Paco, las hembras de Paco lo realizan entre las 200 a más o menos 20 grados hora. Entonces, si ven la tabla ahí, si ven acá la tabla que está ahí, 223 para la gamitana en su desove total, el 252 para gamitana y Paco, 280 para Paco y Boquichico, y 308 para Boquichico. Si se dan cuenta, eso nos permite a nosotros ver en qué etapa o a qué hora existe la probabilidad de que pueda ya desovar completamente, o sea, ya puede estar lista para el desove de nuestras hembras, ¿no? Generalmente sucede entre las 6 y 8 horas, pero estas horas van a depender únicamente de la temperatura. Si la temperatura es menor, obviamente los grados horas van a ser menores, o sea que se va a prolongar el tiempo para el desove, ¿no? Por lo tanto, necesitamos temperaturas un poco más estables que no tengan mucha oscilación de 1 grado o 2 grados de temperatura. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, entonces, si ven la gráfica acá, vamos a ver lo que hemos estado hablando. El número de grados hora va a ser menor mientras que la temperatura sea mayor. Si nuestra temperatura del agua es mayor, quiere decir que nuestros grados horas van a ser menores, o sea, en menor tiempo, en menor grado, en menor horas, ¿no? Nosotros vamos a tener la cantidad de grados horas que requerimos para el desove. Pero si nuestra temperatura disminuye, obviamente nuestros números de horas para el desove van a aumentar, porque la sumatoria va a ser, los grados van a ser entre 25 y 26. Pero normalmente para la región de San Martín nosotros hemos tenido mínimo durante esas épocas 26, 27, ¿no? Pero sabemos muy bien que para las zonas de alto, donde hay bastante calor, que es la parte de Alto Guayaga, ¿no?, que es la parte de Uchizo y Tocache, las temperaturas están sobre los 27. Entonces, ahí los desoves son, o sea, un poco más estables con respecto a las temperaturas. Siguiente. Siguiente, Lidia. Ya. Entonces, lo que les comenté en la diapositiva anterior, que cerca de los grados horas referenciales nosotros observamos ya ciertos comportamientos, ¿no? Los reproductores empiezan a inquietarse, ¿no? Generalmente nosotros tenemos muy separados a los machos y las hembras, a veces solamente divididos por una rejilla para que se vea, pero se empieza a visualizar que el macho va detrás de la hembra, o sea, como queriendo perseguir a la hembra. En el caso de Paco se escucha algo bien peculiar, que es una especie de unos sonidos de ronquidos que realizan, ¿no? Y generalmente se coloca generalmente se colocan al ingreso de agua. Y ya se empieza a monitorear el fondo para ver si hay desoves de algunos de las hembras. Siguiente. Entonces, los procesos de desove. Se coge el reproductor, y en caso del macho, con una cucharita se extrae el semen, y para el óvulo se seca la reproductora y se presiona suavemente el abdomen para liberar los óvulos a un recipiente. Por lo general la coloración es muy verde esmeralda. Encima de estos óvulos ya en los recipientes se le empieza a echar el semen, y con una pluma lo que ponemos es una plumita o la cucharita que hemos utilizado, suavemente movemos en seco sin agregarle agua, sin agregarle otro tipo de líquido, y lo empezamos a mover para que se empiece a fertilizar los óvulos, ¿no? Entonces, el micrópilo, una vez que sale la hembra, está abierto. Entonces, una vez que llega un espermatozoide a entrar al óvulo, el micrópilo lo que va a hacer es cerrarse inmediatamente.
Y otra forma de cerrar ese micrófono si está en contacto del agua. Entonces, por eso es más eficiente trabajarlo todo en seco. Siguiente. Entonces, el proceso de fertilización se inserta el semen dentro de las tinas del óvulo con una plumita, simplemente con la misma cuchara, hacemos un movimiento, ¿no? Suavemente, esperamos un minuto, y después de un minuto recién insertamos el agua con la misma temperatura en lo que estaba el reproductor de su mismo estanque y se espera 2 minutos. Y de ahí se agrega suavemente para la hidratación de huevos. Se espera 2 minutos, se saca el agua y se agrega de nuevo para la hidratación de los huevos, ¿no? Siguiente. Entonces, una vez fertilizado, pasamos a una etapa de incubación. La etapa de incubación, estamos hablando de manejar entre caudales de 2 a 3 litros por minuto. Es necesario verificar la velocidad porque la intención es mantener los óvulos suspendidos en la columna de agua, más no agitarlos fuertemente para que no se destruya, ¿no? O no se destruya, ni es necesario colocarle una saturación fuerte de oxígeno porque no, o sea, la intención no es oxigenar, o sea, propulsión, ¿no? Es necesario, si bien necesitamos un agua que ingrese con mayor 4.5 miligramos por litro, se recomienda, ¿no?, muchas veces al acuicultor que el tanque de reservorio que va a abastecer a sus unidades de incubación estén saturadas previamente de oxígeno. Y solamente colocarle una pequeña piedra difusora con lo más mínimo. La intención es que el caudal los mantenga suspendidos en la columna de agua, ¿no? Obviamente el caudal va por abajo de la Wojnarowicz, ¿no?, que es tiene una caída en el fondo. Entonces, el tiempo que se va a realizar esta incubación es de 12 a 18 horas, y las temperaturas es fundamental, o sea, no se puede permitir, las oscilaciones de temperatura fuertes no se pueden permitir porque, a ver, se deteriora el óvulo, ¿no? La correcta temperatura debería ser mantener entre 27 y 28 grados Celsius. Si bien se trabaja también a 26, es un factor importante en lo que es la mortalidad estimada, ¿no? Se ve reflejada en la mortalidad estimada. Entonces, la densidad de incubación, nosotros trabajamos entre 40 a 50 gramos de huevos hidratados por incubadora, y el volumen de Wojnarowicz varía. O sea, nosotros en el sitio acuícola Huachillaco tenemos un Wojnarowicz de 80 litros, hay de 60 litros, hay de 200 litros cada uno. Ahora, la de más fácil manejo, muchos agricultores dicen que es de 200 litros, pero para nosotros nuestra Wojnarowicz lo tenemos en un sistema de recirculación, y los tenemos en sistema cerrado, tenemos un calentador de agua, ¿no?, lineal, que para mantener las temperaturas entre 27 y 28, ¿no? Pero ese es nuestro caso, pero para ambientes naturales, ¿no?, la mayoría utiliza de 200 litros cada uno. Los porcentajes de eclosión es el 50%, y por tanto la mortalidad estimada para esta etapa es del 50%. Siguiente, Lidia. Entonces, puntos claves. El flujo de agua del inicio debe ser suave, como hablamos, ¿no?, incrementándose gradualmente durante el proceso, mientras que va eclosionando el animal, la larva. Los huevos blancos se comienzan a visualizar a partir de las 2 horas, ¿no? Y más o menos aproximadamente a partir de las 5 horas comienza a notarse la mayor incidencia de huevos blancos. Estos pueden ser, si es que todos los parámetros han estado bien, estos pueden ser huevos que no han sido fertilizados, de repente huevos inmaduros, ¿no?, que o durante la etapa de fertilización no se ha realizado adecuadamente, ¿no? También tiene que ver mucho la selección de reproductoras que se ha tomado durante un inicio para la producción de semen, para la producción de larvas, y adicionalmente a partir de las 8 horas nosotros ya observamos una baja de mortalidad de los huevos, ¿no? Ya no hay demasiados huevos blancos. Siguiente. Entonces, de ahí tenemos la larva o primera alimentación. Una vez que hemos pasado aproximadamente la hembra el óvulo ha eclosionado, ¿no? En el árbol
se observa alguna diferencia. En el Paco se observa que el saco vitílico es más robusto, como pueden ver en la imagen, ¿no? Y en la larva de gamitana el saco vitelino es más alargado. Miden aproximadamente 0.4 centímetros. La resolución del saco vitelino se realiza en 3 días, que es el desarrollo, donde se fundamenta el desarrollo larval. El acondicionamiento de precría, las larvas recién eclosionadas son colectadas en un recipiente, ¿no? El de 200 litros que se abastece por una canaleta colectora de la batería de las incubadoras a 60 litros aproximadamente. O sea, durante esta etapa larvaria lo que vamos a hacer es la etapa netamente de eclosión. Durante 3 días el animal no va a comer porque está en desarrollo larvario, o sea, todavía no tiene boca ni ano, o sea, simplemente se alimenta de sus acuíferos. Después de estos 3 días, el animal lo que va a proceder es a alimentarse, pero para suministrarle el alimento en sus proporciones adecuadas, necesitamos retirarlas ya prácticamente de las incubadoras y llevarlas ya a unas artesas un poco más largas y con la altura del tirante de agua menor. Entonces, siguiente diapositiva. Ahí aprovechamos durante esa etapa, durante esa acción, esa actividad, es la limpieza de coriones, es sacar los huevos, cáscara de huevos, ¿no? Prácticamente todo para llevar solamente larvas a las artesas. Las limpiezas de las artesas, es bueno sifonear los 3 primeros días, una vez que colocas las larvas ahí, ¿no? Se sifonea, se mantiene limpio, eliminando todo el resto de coriones, ¿no? Y la limpieza de las artesas se realiza 2 veces al día. Necesariamente mínimo 3 veces 2 veces al día, ¿no? Siguiente. Entonces, una vez que el animal ha resolvido sus 3 primeros días de saco vitalínico, lo que pasa a alimentarse es de fitoplancton. La cantidad que necesita es estimado que se alimente de 855 millones de células microalgales. Es lo que nosotros le suministramos durante el periodo de 3 días. Después se les cambia por un tipo de alimentos zooplancton de rotíferos y fitoplancton. Es una mezcla de los dos, ¿no? Que están del tamaño por debajo de las 120 micras. El tiempo de alimentación con este tipo de alimentos de 4 días, después se le pasa a una artemia, pero son artemias recién eclosionadas, no son artemias adultas. Y el tiempo es de 3 días. La densidad por artesa que se maneja en sistemas tradicionales es con altura de 20 centímetros y el volumen aproximadamente de 200 litros es de 100 a 250 larvas por litro. El tiempo estimado durante todo este proceso de la primera alimentación es de 8 a 10 días máximo, ¿no? Las temperaturas que se manejan es entre 27 y 28 y las oxigenaciones van sobre los 4 a 6 miligramos por litro. La mortalidad en esta etapa es del 20%. Siguiente. Entonces, por tanto, cuando se hace el proceso del primer levante es necesario dentro del hatchery tener ciertas áreas auxiliares que nos permiten, nos van a permitir abastecer el alimento primario para lo que es Paco y Gamitana, que es como el área de microalgas y el área de alimento vivo. Como pueden ver ahí, tenemos rotíferos, cladóceros, artemias, copépos, ¿no? Que nos va a ayudar a lo que es la producción de larvas, la producción de alimentos de Paco y Gamitana. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la característica, la diferencia entre una larva y poslarva? Es simple. La larva no tiene ojos, no tiene vejiga, no tiene boca, vejiga natatoria, para en el fondo se va parasitando solamente por la fluctuación del agua. Aleta caudal, ya tiene una aleta caudal definida. Su nado es vertical a través de impulsos espontáneos. No se mantiene en la columna de agua por sí sola y es susceptible a los depredadores en ambientes naturales, mientras que la poslarva ya tiene ojos y boca, más de 100 micras, ¿no? Que ya puede comer, tiene una vejiga natatoria, una aleta caudal más desarrollada, su nado ya es horizontal con mayor velocidad y tiene una sensibilidad al escape y peligro y fuga. Siguiente. Entonces, después de la poslarva y los alevinos viene la etapa de después de la larva y poslarva viene la etapa de alevinaje.
Este ya, el animal, el alevino ya de Paco y Gamitana ya se alimenta, ya se le puede suministrar alimento balanceado en polvo, ¿no? El periodo es de 45 días, ¿no? Va entre 15 a 18% su tasa de alimentación. La proteína bruta de este tipo de alimentos es del 45% y su peso inicial, quien comienza, es de 0.01 gramo hasta el peso final de 1 gramo. Las densidades en sistemas tradicionales se trabaja entre 100 apos-larvas por metro cuadrado, ¿no? Y temperaturas oscilan entre 27 y 28. Los oxígenos van entre 4 a 6 miligramos y la mortalidad mínima es de 15%, máxima debido al manejo puede elevarse hasta 50%. ¿No? Okay. Entonces, una vez obtenidos los alevinos de 1 gramo, estos ya van de frente al mercado, o sea, a la etapa de engorde. O sea, los hatcheries ya lo venden de 1 gramo a los productores, ¿no? Entonces, estos alevinos cuando van a los productores siguientes, ¿no? Ya van a un proceso de desarrollo de engorde. Entonces, por tanto, para esta parte es necesario, igual que para hatchery, es necesario realizar una asistencia técnica, una capacitación, es tener establecido las tasas de alimentación, el tipo de infraestructura, ¿no? La calidad de la semilla de vinos y el mercado prácticamente donde va a destinar la cosecha. Entonces, los sistemas de producción. Entonces, dentro de los sistemas de producción es necesario para la etapa de engorde seleccionar el lugar y la instalación de cultivo, el método de cultivo y equipos de apoyo que se puedan requerir. Siguiente diapositiva, Lidia. Entonces, si hablamos selección del lugar, ¿no? Siempre nos recomiendan seleccionar un lugar con un afluente de agua, pero sin embargo, dentro de la región San Martín hay diferentes zonas. Por ejemplo, tenemos la zona de Mariscal Cáceres, en la zona de Jujuy, que su abastecimiento de agua es netamente agua de pozo, ¿no? Por ejemplo, la zona de Tocacho, Uchiza, sí tienen abastecimiento de agua, las zonas porque tienen cerca unas vertientes del río, igual de las zonas Moyobamba, Rioja, ¿no? Pero acá hay una diferencia, porque a pesar que estamos dentro de una misma región, las provincias difieren en lo que es su clima. Para la región de Moyobamba tienen demasiado friaje, es lo que hace que el animal se detenga un poco en el crecimiento a comparación de Tocacho y Uchiza, que es donde hace más calor y no tienen tanto friaje. Vamos a centrarnos un ratito a lo que es tilapia, ¿no? Por ejemplo, la tilapia en la región de Moyobamba y Rioja tiene un crecimiento que adquieren los 250 gramos, 200 a 250 gramos en un periodo de 4 a 5 meses. 5 o 6 meses, con retraso así en tiempos de friaje. En cambio, la región de Tocacho y Uchiza, en 3 a 4 meses ya están sacando tilapias de 250 gramos. Entonces, ¿eso también influye en la producción de Paco y Gamitana? Sí, porque el Paco y Gamitana necesitan una temperatura, o requieren una temperatura entre 27 y 28, ¿no? Mínimo pueden trabajar 26, 25, pero me tocó la oportunidad en Tocache y tomarme temperaturas al mediodía de hasta de 29 grados, llegando hasta 30, un calor insoportable. Entonces, la temperatura tienen abastecimiento de agua y vienen desarrollándose fuertemente en la región Tocache. Instalaciones de cultivo, por ejemplo, para el Paco y Gamitana, si bien hay trabajos de investigación o proyectos que han sido financiados para ataques de geomembrana, actualmente se sigue sembrando en estanques de tierra. Y las densidades de carga que se mantienen desde un pez por metro cuadrado. Entonces, es necesario tener bien claro de que nosotros de alguna manera se puede innovar con proyectos de inversión, ¿no? Pero la realidad que se viene manejando es totalmente diferente, o sea, por eso, debido a esta situación es que fuertemente se viene apoyando a los agricultores para mejorar su manejo de estanquerías, que es básico, ¿no? Por los recambios de agua, por ejemplo, hay gente que no recambia agua en casi una semana, 15 días, ¿no? O sea, no recambian el agua, pero ya tienen una producción grande, o sea, no están con una producción inicial. O sea,
cantidades pequeñas, ¿no? Me tocó en tilapia, en el caso de tilapia, o sea, en un inicio se puede aguantar, digamos, un cierto tiempo, ¿no? Evitar recambios de agua para evitar fríos, ¿no? Pero posteriormente sí ya demandan, ¿no? Porque la producción crece, la biomasa crece de tu estanque, ¿no? Equipos de apoyo, ¿no? Equipos de asistencia, apoyo colaborativo, que sí vienen desarrollando fuertemente los de engorde, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los que brindan los profesionales de asistencia técnica del Gobierno Regional San Martín, del sitio Acuícola Huachillacu, del IAP, que ayudan mucho en lo que es las biometrías, medición de calidad de agua, capacitaciones en manejo, sanidad, ¿no? Y los métodos de cultivo. Ahí. Vamos siguiendo viendo la siguiente diapositiva, vamos a ver. Entonces, hablamos de un acondicionamiento de estanque. Muchos de los acuicultores en la región no realizaban lo que era limpieza de fondos de estanque. O sea, llega un punto de cuando tú no haces una adecuada limpieza de fondo de estanque, lo que llegas a tener al fondo es prácticamente materia orgánica podriéndose. Si no le dejas, si no lo limpias bien, no lo dejas secar adecuadamente, ¿no? Con el tiempo lo que vas a conllevar netamente es adquirir un momento, por favor. Ok, muchas gracias. Lo que vas a llegar a adquirir es tener una materia orgánica que en estanquerías, si vamos a analizar netamente la estanquería, si tú fertilizas tu estanque, lo fertilizado consume oxígeno. El fondo, la materia orgánica que se queda en el fondo consume oxígeno y tu biomasa consume oxígeno. Lo que llegas a ocurrir es, compite prácticamente la materia orgánica, la cantidad de materia orgánica al fondo con tu biomasa que tienes en el cultivo. Entonces, esas cosas, te pueden sonar algunas veces muy sencillas, esas cosas es que se les capacita mucho a los agricultores en la limpieza y correctamente el encalado, ¿no? Y también, en este caso, prácticamente el fertilizado. También implementar rejillas o mangas de protección, mosquiteros, ¿no? Porque nosotros tenemos varias aves, ¿no? Que se llevan la semilla, ¿no? Entonces ya los acuicultores, previniendo todo eso, ya le ponen un cerco, una malla para evitar eso, ¿no? Y también, siguiente diapositiva, y también como estábamos hablando del encalado. A ver, siempre nos han dicho tanta cal se le echa por tanta hectárea. Necesariamente no. En el caso de los encalados que venimos manejando para los estanques, para las etapas de engorde, van de acuerdo a un pH. Por ejemplo, si tu pH está a menos de 5, la cal, obviamente, y la cal agrícola, el cal hidratada y cal viva por hectárea va a ser mayor el uso, a comparación de si hablamos de pHs que están bordeando entre 6 y 7. Esta tablita es de Kubica, de 1996, es la que actualmente manejan los que vienen de asistencia técnica de parte de Devida, por un proyecto con la Municipalidad de Nuevo Progreso, ¿no? Y también creo que lo maneja lo mismo el Gobierno Regional de San Martín, y nosotros como sitio acuícola también venimos manejando las mismas proporciones. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar? Ahí lo hemos escrito un poquito. Para conocer la cantidad necesaria de cal y agregar, se debe realizar la siguiente prueba. Mezclar el agua con suelo en la misma proporción, de tierra del fondo del estanque y un agua destilada de 1 a 1. Por ejemplo, 100 gramos de agua, que vendría a ser 100 mililitros de agua, por 100 gramos de suelo. Medimos el pH de la mezcla y utilizamos la siguiente tabla, ¿no? El encalado se realiza 72 horas antes del llenado de estanque, ¿no? Se solea el estanque por 3 días. El acondicionamiento de refugio, en caso para Paco y Gamitana, se hace de 80 kilogramos por 1000 metros cuadrados. El fertilizado de agua se hace con harina de pescado, pero en la siguiente tabla vamos a ver otro tipo de fertilizado. Sembrar las poslarvas para todo el estanque a horas tempranas y la densidad de siembra es de 40 a 100 poslarvas por 1000 metros cúbicos. Ya, acá vamos a observar cómo se ve el fertilizado. La fertilización lo que hace es favorecer el estanque en la producción de alimento vivo.
en la producción inicial. Entonces, una correcta fertilizado nos va a permitir tener en nuestra estanquería las microalgas y los zooplancton necesarios para la alimentación, de las primeras alimentaciones de nuestros alevinos o por larvas. Entonces, en los estanques nuevos se agrega la urea de 6.5 gramos por metro cuadrado y superfosfato de triple de 3 gramos por metro cuadrado. En estanques antiguos, ya que tienen tiempo, se agrega 4.5 gramos por metro cuadrado y superfosfatos de triple de 2 gramos por metro cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Siguiente diapositiva. Esto es siguiente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahí está, porque me lo he traído del trabajo que venimos realizando? Nosotros hacemos una producción primera inicial masiva de fertilización. O sea, lo que hacemos es, en estanques pequeños, producimos clorela y ceneresmus, ¿no?, de microalgas, y posteriormente le agregamos polvillo para producir rotíferos, ¿no?, o copépodos, con la finalidad de tener como una producción madre, ¿no?, para abastecer la estanquería y para tener la seguridad de que nuestros estanques para unos inicios de larva de Paco y Gamitana tengan la disponibilidad de ceneresmus y clorela y los rotíferos, ¿no?, que es la nano. No, espera, es la branquiones. Entonces, antes de sacar los volúmenes requeridos, es obligatorio tamizar para separar los organismos grandes. Una vez que nosotros tenemos la producción, entonces lo que hacemos es tamizar y sacamos los organismos que están grandes y hacemos los inóculos. Siguiente. Acá, como pueden ver, es un acondicionamiento y preparación de estanques, son por días y las actividades que se realizan. Nosotros lo tomamos como referencia al momento de acondicionar y preparar los estanques. Primero, obviamente, lo que les expliqué, estanques puestos al sol durante 3 días, ahí mencionan 5 a 8 días, nosotros aplicamos unos 3 días de secado, ¿no?, dependiendo del sol, la intensidad. Determinar el pH del suelo del fondo, encalar, ¿no? Tener en cuenta que de ahí prácticamente el día 3 es el llenado del estanque, después de encalado 2 días. Y el día 4 es el proceder al fertilizado del estanque. El día 5 al día 9 se hace maduración de estanque, el día 10 se hace una siembra de alevinos, el día 11 ya establecemos lo que es la complementar lentamente el llenado del estanque, nivelar en lo máximo el trabajo, y inicio de la alimentación con dieta balanceada. Siguiente. Entonces, llevamos a la etapa de siembra de alevinos y aclimatación. O sea, una vez que sembramos, trabajamos en una densidad que había hablado de un pez por metro cuadrado. Para lograr un adecuado manejo y para garantizar un adecuado crecimiento. Ahora, ¿por qué un pez por metro cuadrado si por ejemplo, en tilapia trabajamos de 3 a 4 peces por metro cuadrado? Lo que pasa es de que los recambios de muchas zonas de que aplican esto, esa es una metodología que se ha ido jalando de otras regiones, ¿no? Se ha ido jalando de un pez por metro cuadrado. Ahora, esto lo que te permite, sí, te permite un adecuado crecimiento y manejo, porque si a más peces vas a necesitar, tu incremento va a ser mayor, tu incremento de biomasa, y obviamente vas a necesitar más volúmenes de agua de recambio. Entonces, ya, las buenas prácticas, entonces para realizar las buenas prácticas acuícolas procedemos a lo que es inicio a una aclimatación, que es dejar las bolsas de los alevinos durante un periodo de 10 minutos a 15 minutos máximo, ¿no? Y durante las siguientes etapas de siembra y vigilar las orillas de los estanques, ¿no?, para el momento de liberar las poslarvas de Paco y Gamitana. Siguiente. Entonces, como pueden observar ahí, entonces se viene designando un protocolo de bioseguridad para la etapa de sembrado. Lo que se le recomienda al acuicultor es desinfectar las bolsas por afuera, ¿no?, porque obviamente pueden traer y jalar otros patógenos o enfermedades del mismo hatchery en las bolsas. Entonces se recomienda realizar una previa desinfección de las bolsas.
aclimatar entre 10 a 15 minutos las bolsas en la estanquería donde van a ser colocadas, ¿no? Tomar una unidad de muestra para visualizarla y de ahí se procede al sembrado, ¿no? Entonces, siguiente diapositiva. Entonces, tipos de piscicultura. A ver, ahí se desarrollan dos tipos de etapas de engorde. Normalmente se realiza el monocultivo, que es un pez por metro cuadrado, un pez por metro cuadrado. Entonces, pero a diferencia, hay zonas o hay unidades productivas que realizan el policultivo, o sea, que asocian el paco y la gamitana, por ejemplo, con tilapia o camarón, o boquichico. Entonces, sigamos al siguiente. Siguiente, Lidia. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, nosotros tenemos dos tipos, como dije. Tenemos, el primero que vamos a observar es con boquichico. El paco y la gamitana con boquichico. ¿Por qué con boquichico? El boquichico y el paco tienen la tendencia a comer dentro del estanque los fondos, ¿no? Comen en los fondos. Va a decirle, bajo el agua, va a decir. En cambio, la gamitana come en la superficie del agua, en la columna del agua, perdón. Entonces, por estrategia alimentaria, ¿no? De alguna manera, para que no genere competitividad entre los estanques, se puede hacer los policultivos entre esas dos especies. Normalmente se utiliza entre el 80% a 70% para paco y gamitana y 20 a 30% para boquichico. Siguiente diapositiva, vamos a ver. Espérate. Ya. En la siguiente diapositiva podemos ver. Ahí está. El estanque, por ejemplo, en un estanque de tierra de media hectárea, asumimos que es 5.000 metros cuadrados. No asumimos, 0.5 de hectárea es 5.000 metros cuadrados. Si la densidad de carga es de un pez por metro cuadrado, estamos hablando de 5.000 peces de paco y gamitana. Si determinamos paco o gamitana con boquichico para policultivo, estamos hablando que el 80% de paco y gamitana va a ser 4.000 animales de paco o gamitana y el 20% de boquichico será 1.000 peces o 1.000 animales de boquichico. ¿Ya? Pero esto va a cambiar con respecto al paco y gamitana y camarón. A ver, el camarón normalmente se siembra entre 4 a 5 camarones por metro cuadrado, porque son altamente territoriales, ¿no? Entonces necesitan un espacio grande. Entonces, si sembramos un pez por 2 metros cuadrados, necesitamos 2 camarones por metro cuadrado. Entonces, lo que quiere decir, por cada 2.500 pacos y gamitanas o tilapia, necesitamos 1.000 camarones gigantes. Pero esto nos dice un poco en la teoría. Pero si ven abajo los cuadros, eso es lo que se viene trabajando en la zona de Rioja, ¿no? Viene trabajando el policultivo de la empresa Piscifactoría Almao. Ellos trabajan en una densidad de carga de 5 a 6 animales por metro cuadrado, ¿no? Y la relación es de, si queremos trabajar un policultivo, digamos, entre tilapia y camarón, estamos hablando de 4.3 tilapias por 2 camarones por metro cuadrado. En cambio, para tilapia y gamitana es otra relación, de 3 a 4 tilapias por 2 gamitanas, pero de 5 a 6 animales por metro cuadrado. Entonces, ellos con respecto a eso mencionan que han tenido un buen crecimiento, que no han tenido ningún tipo de problema en competitividad alimentaria, que los dos han crecido perfectamente. Ahora, si bien pueden aumentar esa relación, ¿no? Pueden cultivar más, ellos prefieren no hacerlo porque han observado que el animal se retiene en crecimiento, o sea, no crecen más. Entonces, ya sea por un efecto de temperatura, porque recordemos que esas zonas son de mucho friaje, o de repente es por el tipo de calidad de agua que tienen, no le permiten crecer más en la rapidez que debería tener el crecimiento. Pero en la zona para comparar con la zona de Tocache y Uchiza, actualmente no desarrollan mucho esta actividad de policultivo, siempre siembran un poco de paco, si no es bien paco es gamitana, o si no solamente tilapia. Entonces, recién en la última capacitación que he ido, ya recién están tratando de incorporar el camarón y la tilapia, ¿no? En este caso, como policultivo, ¿no? Para apoyarse.
Más que todo porque el precio de camarón es la que paga. El kilo de camarón está bordeando los 60 soles acá en la región San Martín. Y la tilapia está bordeando entre los 12 soles el kilo, ¿no? Hasta 10 soles el kilo. Entonces, de alguna manera compensa, ¿no?, en costos, ¿no?, en la incorporación de camarón. Siguiente. Entonces, si vemos una relación de biomasa, ¿no?, es necesario determinar que el peso promedio por el número de peces nos va a dar la biomasa real que nosotros tenemos. Y esto nos va a servir para manejo de nuestras tasas alimentarias. Siguiente, por favor, diapositiva. Esta es una tabla que me proporcionó los de asistencia técnica de Nuevo Progreso, de la Municipalidad de Nuevo Progreso, que están trabajando en conjunto con Devida, ¿no?, llevando capacitación y asistencias técnicas a las zonas de Uchiza, Culebra, todas esas zonas. Podemos observar que las tasas de alimentación inician en el linaje con el 20%, durante el crecimiento, hablamos entre animales entre 50 a 200, van entre 5 a 3% la tasa de alimentación, y hasta el kilo llegan al 1%. Ahora, digamos, me van a decir, pero ¿cuál es la talla comercial para Paco y Gamitana? La siguiente tabla, por favor. Ya, como pueden visualizar, es una pequeña tabla que he hecho, son los precios referenciales que nosotros tenemos en la zona, ¿no? En la zona de Tocache, el peso comercial que demanda el mercado es de 250 a 300 gramos, ¿no?, que está bordeando los 17 soles el kilo. En Mariscal Cáceres, la región, es de 200 gramos a 250 gramos, que está bordeando entre 14 a 15 soles el kilo. Ahora, ese es en el mercado, pero los mismos acuicultores lo están vendiendo a 11 soles. Y en la zona de Rioja, de 300 gramos a kilo, o sea, esa es la demanda de peso comercial, está bordeando entre 14 a 15 soles el kilo. ¿Por qué la diferencia? Si pueden ver abajo, la demanda del mercado varía dependiendo de la provincia. Por ejemplo, en el Alto Mayo, Rioja, Nueva Cajamarca, Moyobamba, la tilapia y el camarón y la gamitana son las especies más demandadas en el mercado. Si ustedes pueden ver, no está el paco. Entonces, quiere decir que mayor asertividad tiene la gamitana en vez de paco. Pero conversando con los acuicultores, con la gente del mercado, ¿no?, es curioso de que a veces le hacen pasar a la gamitana, o sea, te dicen, te doy gamitana, pero te dan pacotana. Entonces, de alguna manera, ¿no?, por debajo tratan de meter al paco, pero no es aceptado mucho en el mercado. Y lo último que viene trabajando la región San Martín es la incorporación del cultivo de trucha en Nueva Cajamarca. Nueva Cajamarca tiene zonas muy frías, aguas muy frías, que viene trabajando fuertemente en la producción de trucha. Entonces, si nos vamos al Bajo Guayaga, en la zona de Tocache, Uchiza, ya el paco y la gamitana son referentes. La tilapia recién ha entrado últimamente al mercado a abastecerse, porque antes trabajaban solamente con paco y gamitana, ¿no? Pero el mercado lo que consume, y lo que cuando pasa en los mercados, es paco y gamitana en su mayoría, ¿no?, peces mamazónicos, ¿no? Lo mismo me informa una compañera que es para la parte de Tingo María, que también puedes observar fuertemente el consumo de peces amazónicos, ¿no? Y el Alto Guayaga, que hablamos en Saposoa, Picota, Mariscal, es paco y tilapia. Entonces, si puedes ver un poco la demanda de mercado y asociar a lo inicio de las diapositivas, porque el paco prácticamente tiene más mercado que la gamitana, es por la actividad de la gente, ¿no? La gente demanda más paco que gamitana. Y ahora, ¿por qué? Pues si la gamitana es más rica y el paco no. Ya tiene que ver algo más que con el comportamiento de la familia o la demanda de la carne, ¿no? Y preferentemente, yo lo he probado los dos, yo prefiero la gamitana que el paco, pero el mercado es lo que demanda actualmente. Entonces, para terminar este taller, estamos hablando de los retos y claves en los sistemas tradicionales de producción de paco y gamitana. Tenemos puntos claves para mejorar los sistemas tradicionales, que es el control inadecuado sobre la selección de reproductores. Muchas veces a los reproductores, como no tienen muy clara la metodología, no establecen mucho, o sea, no identifican muy bien a su reproductora, ocasiona muchas veces la pérdida de la reproductora,
Las edades parentales muchas veces tienen años esos reproductores ahí con los agricultores, no hacen una renovación de plantel. Ahora, para la renovación de plantel, o sea, cuando tú quieres traer alevinos de medios naturales, se tiene que hacer un trámite de permiso netamente, pero sí hay empresas que ciertamente de alguna manera, más que todo, no tanto región San Martín, yo sé que otras regiones sí lo realizan. El desobesa necesariamente tiene que ser tratar de alguna manera, sincronizar a tus hembras para tener un nivel de productividad de alevinos, digamos, proyectada. Gastos de tiempo y energía en cuidados parentales, ¿no? Y cambios climáticos que afectan al proceso de reproducción netamente. Como mencionó en el taller de ayer, las lluvias, la escasez de lluvia, los cambios de temperatura, de alguna manera afectan o retrasan la estadía de maduración de los reproductores de Paco y Gamitana. Entre otras, para la parte de engorde es necesariamente, pues, no tienen un adecuado manejo de sus estanterías. Actualmente se viene trabajando fuertemente para ese proceso, para mejorar ese tipo de procesos, ¿no? Y eso es todo por el taller del día de hoy. Espero que les haya ayudado o apoyado, me hayan entendido en todo el trabajo que se viene realizando en la región San Martín. No he podido, sé que me van a decir, pero existe otra especie, boquichico y tal, pero sí, para hablar con Paco y Gamitana ya es bastante, y no he ahondado todavía en ciertos puntos, pero son las especies amazónicas que más venimos trabajando acá, aparte del paiche, ¿no? Que ya están introduciendo fuertemente el cultivo del paiche. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Lidia Samaniego Pipo, asistente del convenio de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de la Universidad Nacional Callao y Instituto Marítimo de Corea, y agradecemos a la expositora Mayra Inostroza por su presentación y su tiempo, con el objetivo de darnos una perspectiva, ¿no?, del manejo de la especie Gamitano y Paco en San Martín, y desde el criterio para la selección de hembras e inducción, procesos de inducción, desarrollo de engorde, y entre otros procesos, ¿no? Por ello, agradecemos a la expositora nuevamente y a la Facultad de Ingeniería Pesquera y Alimentos, ya que este taller ha sido organizado por la Escuela de Ingeniería Pesquera por su 39 aniversario y el Instituto Marítimo de Corea, ¿no? También agradecemos al decano Julio Granda Lizano, al profesor, el director de escuela, Alvites Ruesta, al profesor Roberto Quesquén y a todos los profesores de la Facultad de Ingeniería Pesquera y Alimentos. Muchas gracias y pues ha concluido ese taller. Lidia. Creo que hay una consulta. Claro, sí.